Se propone un cambio de organización legal, crear un estatuto de oposición donde se asegure la alternatividad y la transparencia del poder. También revisar algunas opciones para hacer frente a la apropiación mafiosa del sistema político. Y por último, explorar dos reformas de fondo en el sistema político que fortalezcan la democracia colombiana, a la vez donde los alzados en armas puedan optar por la vía de la política. Estas dos reformas son el eje de los diálogos y los acuerdos de paz. Si queremos profundizar más acerca de la legalización de la protesta, nos damos cuenta de lo que acaba de decir mi compañera, la doctora, de las protestas que se han venido dando a través de la historia desde los años 20, cuando las luchas campesinas, luego se dieron, los indígenas han luchado por su identidad, por el territorio, los movimientos cívicos para exigir los servicios públicos hoy en día, que vemos que aumentan y mucha gente pues no está de acuerdo con esta inflación. Los trabajadores informales también se movilizan exigiendo poder trabajar, exigiendo el derecho al trabajo. Lo mismo que las mujeres se movilizan, ojalá, para que en contra de la violencia. Si nos damos cuenta, millones de colombianos luchamos y exigimos hoy en día que seamos escuchados. Entonces, por eso se dan estas movilizaciones. Estas movilizaciones también tienen obstáculos. Los obstáculos es las amenazas a los activistas. En este momento el Ministerio de Protección, el Ministerio del Interior, ha creado un programa para protección a personas amenazadas. Entre esos hace parte también mi hijo, allá está de escolta, protegiendo la vida de unas personas. Este proyecto o este programa no está extendido a nivel Colombia, porque hay muchos sectores donde no hay cobertura. Se exige del gobierno, ojalá, que haya más amplitud para que cobije más gente, y sobre todo los grupos étnicos y los campesinos que no tienen acceso a que se les suministre personas para que también los estén protegiendo cuando ellos están en riesgo. También se pide en el programa que ojalá haya acceso y más cupo para los activistas que están amenazados y a sus familias, y ojalá tengan la salida al exterior, y porque estos cupos también son restringidos, no todo el mundo, no hay cantidad de cupos para que países reciban estas personas. Bueno. Listo, muchas gracias. Doctora María Isabel, ¿qué tiene que ver el conflicto con la gobernabilidad en Colombia? Lo que pasa es que en este sentido la gobernabilidad influye en varios aspectos, porque por ejemplo los municipios lejanos, como lo llamamos nosotros periféricos, pero nada periférico, porque pues hay un problema muy grave en Colombia, que se creó una gran cantidad de municipios por una igualdad cultural, por creencias religiosas, se fueron creando municipios. La Constitución permitió esto sin pensar de que la calidad del municipio necesitaba determinadas normas que cumplieran, que se pudiera ejercer una verdadera gobernabilidad. Pero una de las principales causas es esa. Por ejemplo, en Bogotá puede existir una verdadera gobernabilidad porque existen los recursos, la seguridad. No solo en Bogotá, Medellín, Cali, los centros urbanos especiales, puede existir la seguridad. Es más fácil controlar el clientelismo en una ciudad tan grande como esta que en un pequeño municipio. Entonces, todo eso, esas partes han afectado a los municipios para que pierdan su capacidad, al que primero les brinde seguridad, porque concejales, los diputados, etc. Pero eso influye porque muchos de los políticos que se lanzan
Uno, no tienen la preparación suficiente. Cualquiera puede ser el alcalde si tenga quinto primaria porque no hay más a quien elegir en el pueblo, en ese municipio. Eso, la ignorancia de muchas cosas, de leyes y de esto, lleva a que el alcalde piense que es pasar por allá, hacer su mandato, y muchas veces tiene muy buenas intenciones, pero no conoce la cantidad de trabas que existe para hacerlo. Que vienen trabas directamente de la presidencia, del gobernador, porque se les dio una autonomía a los municipios, pero es aparente, porque tienen que quemar muchos pasos para poder hacer un programa. Entonces, si comienza a actuar bien, le sirve a determinada gente, pero ¿qué tiene? No tiene plata. ¿Quién tiene las platas? Los tienen los narcos, o los tienen las autodefensas, o los tienen los terratenientes. Ahí es donde él lo único que hace es luchar y defender la vida. Pierde totalmente su gobernabilidad porque resulta siempre lo que le imponga el grupo armado de todo. Muy bien, ¿verdad? De Cali nos mandan una pregunta la cual dice ¿cuáles son los elementos que fortalecen el conflicto armado en Colombia? Aquí yo quisiera hacer precisión de que hace 2 años salió un informe el cual habla sobre 2 aspectos fundamentales. Uno es el de reclutamiento en Colombia, es uno de los problemas que está fortaleciendo los grupos alzados en armas. El reclutamiento es un problema bastante complejo, dado que ataca a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, puesto que no hay políticas claras de mejoramiento de las condiciones, no adolecen de una cantidad de circunstancias y se hace propicio por hay diferentes vectores que van apuntando hacia el reclutamiento de ese tipo de muchachos. El servicio militar, dado que allá reciben un adiestramiento, un entrenamiento, y son pues caldo de cultivo para los grupos alzados en armas que no tienen que vivir en este tipo de entrenamiento. La edad, hasta los 25 años, la otra es la situación geográfica, la zona rural. Pareciera mentira, pero es el 90% del reclutamiento se da en el sector urbano. El sector rural, el sector urbano solamente un 10%, dado en pandillas, en delincuencia juvenil y en lo que es milicia urbana. Ustedes saben que el secuestro, por lo general, en muchas ocasiones se da por delincuencia juvenil, delincuencia común. Ellos raptan, secuestran y luego venden a los grupos alzados en armas, venden al secuestrado. La otra es la financiación que tienen estos grupos armados, por medio del secuestro, la extorsión, el boleteo y demás medios para conseguir financiación para la guerra. Esos 2 aspectos son como, pues entre otros, los fundamentales. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo o de pronto podemos analizar otro más. Bueno, los principales. Tengo una inquietud allí, pues, puesto que, digamos, una de las causas fundamentales también para que el niño, porque entre los 7 y los 17 años de edad son reclutados por la guerrilla o por los paramilitares, entra un grupo de estos, es que la escuela no responde a sus expectativas. Y la otra situación, que la familia los saca, ¿cierto? Los expulsa del núcleo familiar. Tener en cuenta estos dos. Hay 11 vectores. Uno son las situaciones personales, ¿no? Donde hay abuso sexual, posiblemente violencia intrafamiliar, algún tipo de retardo mental y otros factores como por ejemplo la ideología. En la universidad se ve mucho los estudiantes que tienen expectativa de cambio social y que son de izquierda, son presa fácil para el ingreso a los grupos alzados en armas, entre otros. Quisiéramos extendernos y contestar todas las preguntas que nos han mandado. Sin embargo, el tiempo de televisión es corto. Alcanzamos a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, la doctora Alcibiades, ¿cuál sería el concepto de apertura hacia la humanización del conflicto?
Bueno, muy bien. Eso es en referencia a que a partir del año 1992 una columna guerrillera de Simón Bolívar comienza con el primer acuerdo de que no se debe incluir, bueno, uno de los acuerdos es que no se deben incluir los niños a la guerra, no se deben incluir el personal civil que no haga parte en el combate, es decir, en el frente de combate. Entonces no se deban atacar. Igualmente lo han venido haciendo la FARC y otros grupos de insurrección o sedición, e incluso las AUC también finalmente han elaborado un código de guerra donde se dice que el menor de 18 años no se debe ni reclutar ni tener en cuenta en el conflicto. También, de acuerdo al derecho internacional humanitario, se debe respetar todos estos bienes que cubre este derecho internacional humanitario, que no se debe tener en cuenta las madres embarazadas, las mujeres embarazadas, el personal, las personas enfermas y los niños.